¿Cómo están, amigos? John Brani les saluda de Ecuador. Les quería seguir leyendo el libro que me gusta, me encanta. Es el último mensaje enviado por Dios a la humanidad. En este libro encuentro la tranquilidad, las respuestas a todos mis problemas. Está escrito todo. Y cada vez que leo encuentro los significados de las palabras, la realidad de las cosas. Un libro maravilloso. Les invito a conseguirlo, el Sagrado Corán, a escucharlo, leerlo, compartirlo, para que vean que es el verdadero mensaje de Dios enviado a la humanidad. Y vamos a ver qué nos dice en el sagrado libro el día de hoy. Dice la vaca: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alim Lam Mim. Este es el libro del cual no hay duda. Es guía para los que son conscientes de Dios y le temen devocionalmente. Linda palabra. Les leo de nuevo que dice: Alif Lam Mim. Este libro del cual no hay duda es guía para los que son conscientes de Dios y le temen devocionalmente. Los que creen en lo oculto, practican la oración, dan caridad de lo que se les dé proveído. O sea, nos dice que lo que nos da Dios y damos la caridad. Excelente palabra, llena al corazón, al alma. Les repito que dice: los que creen en lo oculto, practican la oración, dan caridad de lo que les he proveído, o sea, lo que nos da Dios, y nosotros damos la caridad a nuestro prójimo. Y creen en lo que te ha sido revelado. Dice: y creen en lo que te ha sido revelado. Y creen en lo que te ha sido revelado, oh Mohammed, y en lo que fue revelado originalmente a los profetas anteriores, y tienen certeza de la existencia de la otra vida. ¿Entienden esta linda palabra que les repito? Oh Mohammed, en lo que fue revelado originalmente a los profetas anteriores, y tiene certeza de la existencia de la otra vida. Dios nos da otra vida. Esos son los que están en la guía de su Señor. O sea, los creyentes son los que guía nuestro Dios. Esos son los que están en la guía de su Señor. Y serán los bienaventurados. A los que niegan la verdad, les da lo mismo. Aquí dice clarito: los que niegan la verdad, les da lo mismo. Que les adviertas o no, creerán. O sea, los incrédulos. A los que niegan la verdad, les da lo mismo, dice. Que les adviertas o no, no creerán. Dios ha sellado sus corazones y sus oídos. Aquí está clarito la palabra.
que dice, Dios ha sellado sus corazones y sus oídos, sobre sus ojos hay un velo y recibirán un castigo terrible en el infierno. Aquí está la palabra de Dios que dice, a los que niegan la verdad, les da lo mismo que le adviertas o no creerán. Dios ha sellado sus corazones y sus oídos, sobre sus ojos hay un velo y recibirán un castigo terrible en el infierno. Aquí está, clarito dice la palabra de Dios. Entre las personas hay hipócritas, que dicen creemos en Dios y en el día de la resurrección, pero no son creyentes. Clarito dice aquí. Entre las personas hay hipócritas que dicen creemos en Dios y en el día de la resurrección, pero no son creyentes. Pretenden engañar a Dios y también a los creyentes, pero sin advertirlo, solo se engañan a sí mismos. O sea, se engañan a sí mismos, que dicen que creemos, pero aquí dice, ellos no son creyentes, se engañan a sí mismos. Sus corazones tienen una enfermedad. Y aquí está clarito. Sus corazones tienen una enfermedad. Y por su actitud, Dios agrava aún más su enfermedad. Sufrirán un castigo doloroso por haber mentido. Cuando se les dice, no siembren la corrupción en la tierra, responden, pero si nosotros somos los que hacemos el bien, ¿acaso no son ellos los corruptos? ¿Acaso son ellos los corruptores? Sí, pero no se dan cuenta cuando se les dice, crean como ha creído la gente. Responden, es que vamos a creer como lo hacen los tontos. ¿Acaso no son ellos los tontos? Sí, pero no lo saben. Cuando se encuentran con los creyentes, les dicen, somos creyentes, pero cuando están a solas con los malvados, entre ellos les aseguran, estamos con ustedes solo nos burlábamos de ellos. Pero Dios, que sus burlas caigan sobre ellos mismos y dejará de permanezcan extraviados en su ceguera. Aquí está. Pero Dios hará que sus burlas caigan sobre ellos mismos y dejará que permanezcan extraviados en su ceguera. Ellos vendieron la guía cambiándole por el desvío, y tal negocio no le resultó provechoso, no siendo de los bien guiados. Su ejemplo es como el de los que encienden fuego y cuando les alumbra alrededor, debido a su desvío, Dios les quita la luz, dejándolos en tinieblas, por lo que no pueden ver. Son sordos, mudos y ciegos, y no volverán al buen camino. Son como los ser azotados por la lluvia torrencial, cargadas de oscuridad, trueno, relámpagos, se tapan los oídos con sus dedos al caer los rayos por el temor a la muerte. Dios asedia a los que niegan la verdad. Los relámpagos casi ciegan sus ojos cuando los iluminan. Caminan a su luz, pero cuando la oscuridad vuelve sobre ellos, se detienen. Si Dios hubiese querido, les habría dejado sordos y ciegos. Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Aquí está.
dice que Dios Todopoderoso tiene el poder sobre todas las cosas. Oh seres humanos, dice aquí la palabra de Dios. Oh seres humanos, adoren a su Señor, que los creó a ustedes y a quienes los precedieron, para que así alcancen el temor devocional de Dios. Oh seres humanos, adoren a su Señor, que los creó a ustedes y a quienes los precedieron, para que sí alcancen el temor devocional de Dios. Él hizo para ustedes en la tierra un lugar habitable, y en el cielo un techo, y se hizo descender la lluvia del cielo, como con la que hace brotar frutos para su sustento. En consecuencia, no dediquen actos de adoración a otros, además de Dios, ahora que saben que Él es el único creador. Un solo Dios es el único creador. Si dudan de lo que les he revelado a mi siervo, traigan un capítulo del Corán similar, recurran para ello, y a quienes toman por socorredores en lugar de Dios, si es verdad, lo afirman, si lo hacen, y por cierto que no podrán hacerlo, teman al fuego cuyo combustible será los seres humanos y piedras. Un fuego que ha sido preparado para los que niegan la verdad. Y albricia a los creyentes que obran correctamente, que tendrán como recompensa jardines por donde corren los ríos. Cuando allí reciban frutos dirán, esto es similar a los que recibimos anteriormente, pero solo lo será en apariencia. Allí tendrán esposas puras, donde morarán por la eternidad. Eso nos dice Dios, que a todos sus creyentes nos dará sus ríos, donde correrán a ver. Aquí dice, la albricia a los creyentes que obran correctamente, la albricia a los creyentes que obran correctamente, que tendrán como recompensa jardines por donde corren los ríos. Cuando allí reciban frutos, dirán, esto es similar a los que recibimos anteriormente, pero solo será en apariencia. Allí tendrán esposas puras, donde morarán por toda la eternidad. Esa será nuestra recompensa. Dios no se avergüenza de poner como ejemplo a un mosquito o algo más pequeño. Los creyentes saben que es la verdad proveniente de su Señor. En cambio, los que niegan la verdad, dicen, ¿qué pretende Dios con este ejemplo? Así como Él extravía a muchos y guía a muchos con este ejemplo, pero no extravía sino a los perversos. Los que no cumplen con el pacto establecido con Dios, a pesar de haberse comprometido, rompen los lazos familiares que Dios ordenó respetar y siembran corrupción en la tierra. Esos son los perdedores. ¿Cómo usan no creer en Dios, siendo que no existían y Él les dio la vida? Luego los hará morir y finalmente los resucitará, y a Él serán retornados para que los juzgue el día del juicio final. Es Él quien creó a ustedes todo cuanto hay en la tierra. Luego se volvió hacia el cielo e hizo de este 7 cielos. Él conoce todas las cosas.
Buena, linda esta palabra. Es Él quien creó para ustedes todo cuanto hay en la tierra. Luego se volvió hacia el cielo e hizo de 7 cielos. Él conoce todas las cosas. Y menciona, oh Mohammed, cuando tu Señor le dijo a los ángeles, he de ahí establecer en la tierra a quien la herede, dijeron, pondrás en ella a quien la corrompa, devastándola, y derramen sangre, siendo que nosotros te glorificamos y santificamos. Dijo, yo sé lo que ustedes ignoran. Y Dios enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Luego se le mostró a los ángeles y dijo, díganme sus nombres, y es que dicen la verdad. Dios enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Luego se las mostró a los ángeles y dijo, díganme sus nombres, y si es que dicen la verdad. Dijeron, glorificado seas, no tenemos más conocimiento que el que tú nos has concedido. Tú todo lo conoces, todo lo sabes. Dijo, oh Adán, infórmales sobre los nombres. Y cuando les hubo informado sobre sus nombres, Dios dijo, ¿acaso no les dije que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra? Y sé lo que manifiestan y lo que ocultan. Pero cuando dije a los ángeles, póstrense ante Adán, todos se postraron, excepto Iblis, que se negó y fue soberbio, y se convirtió en uno de los incrédulos. Dije, oh Adán, habita con tu esposa en el paraíso, y coman de la abundancia cuanto deseen, pero no se acerquen a este árbol, porque si lo hacen se convertirán en ambos en transgresores. Pero el demonio los hizo caer en la desobediencia, apartándolos de la situación agradable en la que se encontraban. Y les dije, desciendan, serán enemigos unos de otros, y en la tierra encontrarán una morada y deleite temporal. Pero le fueron inspiradas a Adán unas palabras de su Señor, para que pudieran expresar su arrepentimiento, y Dios aceptó su arrepentimiento porque Él es el indulgente, el misericordioso. Dije, desciendan todos de Él. Cuando les llegue de mí una guía, quienes la sigan no habrán de sentir temor ni tristeza, pero quienes no lo crean, desmientan. Mis signos serán los habitantes del fuego, donde morarán eternamente. Oh pueblo de Israel, recuerden los beneficios con los que los agracié y cumplan con su compromiso, que yo cumpliré con el mío, pero tengan temor devocional solo de mí. Y cuando en lo que he revelado en confirmación de los que habían recibido y no sean los primeros en negarlo, no vendan mis preceptos por el precio vil, y tengan temor devocional solo de mí. Y no mezclen la verdad con falsedad, ni oculten la verdad a sabiendas, cumplan con la oración, paguen el zakat, postrar, con los que se postran, adorando a Dios. ¿Acaso les ordenan a la gente que lo hagan el bien y se olvidan
de hacerlo. Ustedes mismos siendo que leen el libro, la Torá, ¿acaso no razonan bien? Busquen el socorro en la paciencia, en la oración, el cumplimiento, en la oración. Es difícil, excepto para los que se someten humildemente a Dios. Tienen certeza del encuentro con su Señor y saben que retornarán a Él. Oh pueblo de Israel, recuerden los beneficios con los que los agracié y cómo los distinguí sobre los demás pueblos de su época. Nos dice, y teman el día en que ninguna persona pueda beneficiarse. Y teman el día en que ninguna persona pueda beneficiarse de otra, ni acepte intercesión o compensación alguna, y nadie sea auxiliado. Y recuerden cuando salve a sus antepasados. Recuerden cuando salvé a sus antepasados de las huestes del faraón, que los sometían a crueles castigos, degollaban a sus hijos varones recién nacidos y dejaban con vida a sus hijas mujeres para sojuzgarlas. Eso era una prueba difícil de su Señor. Y recuerden cuando dividí el mar y los salvé ahogándolos a las huestes del faraón delante de sus propios ojos. Y recuerden que cité a Moisés durante 40 noches y cuando se ausentó, ustedes tomaron el becerro, obrando injustamente. Luego, a pesar de esto, los perdoné para que fueran agradecidos. Y le concedí a Moisés el libro y el criterio para que siguieran la guía. Y recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo, oh pueblo mío, han sido de los injustos con ustedes mismos al adorar al becerro. Arrepiéntanse ante su Señor y dense muerte a ustedes mismos. Eso será lo mejor ante su Creador. Luego Él aceptó su arrepentimiento porque Él es indulgente, Él misericordioso. Y recuerden cuando dijeron, oh Moisés, no creeremos en ti hasta que veamos a Dios claramente. Entonces los azotó un rayo mientras miraban. Luego de la muerte los resucité. Luego de la muerte los resucité para que fueran agradecidos. Y extendí nubes sobre ustedes para que les dieran sombral. Y les envié el maná y las codornices y les dije, coman de las cosas buenas que les he provisto. Pero no me causaron perjuicio alguno con sus transgresiones, sino que fueron injustos consigo mismos. Y recuerden cuando les dije, entre esta ciudad, Jerusalén, y recuerden cuando les dije, entren en esta ciudad, Jerusalén, y coman de ella cuanto deseen. Deseen en abundancia, pero entren por la puerta posteriormente. Entren por la puerta prosternándose, suplicando, perdonando, que perdonaré sus pecados y les concederé aún más a los que hacen el bien. Pero los injustos cambiaron por otras las palabras que se les había ordenado decir, y por eso hice descender sobre los injustos un castigo del cielo por haber obrado con maldad. Y recuerden cuando Moisés rogó a su Señor agua para que bebiera de su pueblo, le dije, golpea la roca con tu bastón. Entonces brotaron de ella 12 manantiales y supo cada tribu
en cuál debía beber. Y les dije, coman y beban del sustento del Dios, y no abusen de la tierra, corrompiéndola. Y recuerden cuando dijeron, oh Moisés, no podremos seguir tolerando una sola clase de comida. Pide a tu Señor para que nos beneficie con lo que brota la tierra, verduras, pepinos, ajos, lentejas y cebolla. Moisés les dijo, ¿es que quieren cambiar lo superior por algo inferior? Vuelvan entonces a la esclavitud y sufrirán en Egipto, que ahí tendrán lo que piden. Pero los azotó la humillación y la miseria, y incurrieron en la ira de Dios por no haber creído en los preceptos de Dios, haber matado injustamente a los profetas, rebelarse y transgredir la ley. ¿Quiénes creyeron? Los judíos, los cristianos y los sabeos, que hayan tenido fe en Dios el día del juicio final y hayan obrado correctamente, tendrán su recompensa junto a su Señor. Y no temerán, ni se entristecerán. Y recuerden cuando celebré un pacto con ustedes y eleve el monte por encima suyo, y les dije, aférrense con la fuerza a lo que les he dado, la Torá, y recuerden lo que hay en ella, que así alcanzarán el temor devocional de Dios. Pero luego volvieron sobre sus pastos, y no fuera por la gracia y misericordia de Dios sobre ustedes, se contarían entre los perdedores. Ellos saben lo que ocurrió a los que les transgredieron. El sábado les dije, sean monos despreciables. Hice de ello un escarmiento para que sus contemporáneos y descendientes y motivo de reflexión para los que temen devocionalmente a Dios. Y recuerden, cuando Moisés dijo a su pueblo, Dios les ordena ofrendar una vaca. Dijeron, ¿acaso te burlas de nosotros? Dijo Moisés, que Dios me proteja de contarme entre los ignorantes. Que Dios me proteja de contarme entre los ignorantes. Dijeron, pide a tu Señor que nos indique cómo es. Dijo Moisés, Dios dice que la vaca no debe ser vieja ni joven, sino de edad intermedia. Cumplan con lo que se les ordena. Dijeron, pide a tu Señor que nos indique de qué color es. Dijo Moisés, Él dice que es una vaca de color amarillo intenso, que alegre a quienes la miren. Dijeron, pide a tu Señor para que nos indique cómo es, por qué todas las vacas nos parecen iguales, y si Dios quiere, seremos de los que siguen la guía. Dijo Moisés, Él dice, debe ser una vaca que no haya sido utilizada para arar la tierra ni regar los cultivos, sana y sin manchas. Dijeron, por fin has dicho la verdad, y la degollaron, aunque estuvieron a punto de no hacerlo. Y recuerden cuando mataron a un hombre y disputaron, Dios reveló a lo que alguno ocultaba. Entonces dije, golpéenlo con una parte de ella. De la misma manera, Dios resucita a los muertos y les muestra sus milagros para que razonen. Luego, a pesar de estos milagros, se endurecieron sus corazones como piedras, y más duros aún. Cuando algunas piedras brotan ríos, otras se parten y pasan agua a través de ellas, y otras se derrumban por temor a Dios.
pero sepan que Dios no está desatento de lo que hacen. ¿Acaso pretenden, oh creyentes, que les crean, siendo a Él algunos de ellos odian la palabra de Dios, la Torá, y la alteraban intencionalmente después de haberla comprendido? Y cuando se encuentran con los creyentes dice, somos creyentes, pero cuando están entre ellos dice unos a otros, ¿acaso van a contarles lo que Dios nos ha revelado? Para que puedan argumentar con ello contra nosotros ante nuestro Señor. Es como razonan, es como no saben que Dios conoce lo que ocultan y lo que hacen público. Entre ellos hay iletrados, entre ellos hay iletrados sin conocimiento, que no conocen el libro y seguían solos sus propios deseos y no son, ni no hacen. Entre ellos hay iletrados sin conocimientos, que no conocen el libro, que siguen solo sus propios deseos y no hacen sino como conjeturar, lo hacen sino conjeturar. Hay aquellos que escriben el libro con sus manos y luego dicen esto proviene de Dios para venderlo a vil precio. Hay de ellos por los que han escrito sus manos, hay de ellos por lo que obtuvieron. Dicen estos hijos de Israel, el fuego no nos quemará, sino días contados. Diles, ¿acaso tienen una promesa de Dios? Sepan que Dios no falta a sus promesas. ¿O acaso están diciendo que Dios algo que no saben? Sepan que Dios no falta a sus promesas. ¿O acaso está diciendo de Dios algo que no sabe, que no saben? No cabe duda de que quienes hayan cometido faltas y estén cercados por sus pecados serán los moradores del fuego, en el que permanecerán eternamente. Pero en cambio, quienes hayan creído y obrado rectamente serán los moradores del paraíso, donde vivirán eternamente. Aquí nos dice una linda palabra que dice: pero en cambio, quienes hayan creído y obrado rectamente serán los moradores del paraíso, donde vivirán eternamente. Pero en cambio, quienes hayan creído y obrado rectamente serán los moradores del paraíso, donde vivirán eternamente. Y recuerden cuando celebré el pacto con el pueblo de Israel. Adoren solo a Dios. Hagan el bien a sus padres y parientes, a los huérfanos y a los pobres. Hablen a la gente de buena manera. Cumplan la oración y paguen el zakat. Pero luego volvieron su espalda, un rechazo, salvo unos pocos. Y recuerden cuando celebré un pacto con ustedes. No derramarán su sangre, ni se expulsarán de sus hogares. Lo aceptaron y fueron testigos de ello. Pero fueron ustedes mismos quienes mataron y expulsaron a algunos de los suyos de sus hogares, haciendo causa común contra ellos, con pecado y violación de la ley. Y así algunos de ellos caían cautivos, pagaban el rescate por él. Por él, haberlos expulsado era ya ilícito. ¿Acaso creen que una parte del libro y creen en la otra? ¿Acaso creen en una parte del libro y descreen de la otra? ¿Cuál es la consecuencia de quienes obran así, sino humillación en la vida mundanal y el castigo más severo el día de la resurrección? Sepan que Dios
no está desatento de cuanto hacen. Ellos son quienes compraron la vida mundanal a cambio de la otra. A ellos no se les aliviará el castigo, ni tendrán socorredores. Y revelé a Moisés el libro, y después de él envié a mensajeros, y concedí a Jesús, el Hijo de María, milagros evidentes, y lo fortalecí con el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. Aquí, estas palabras que le llegan hasta el alma. Les repito de nuevo, amigos, los que están leyendo este mensaje de Dios. Dice, esos son quienes compraron la vida mundanal a cambio de la otra. Aquellos no se les aliviará el castigo, ni tendrán socorredores. Y revelé a Moisés el libro, y después de él envié mensajeros, y concedí a Jesús, Hijo de María, milagros evidentes, y lo fortalecí con el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. ¿No es cierto? ¿Acaso que cada vez que les presentaba un mensajero que no satisfacía sus deseos, se comportaban con soberbia, desmintiendo a unos y matando a otros? Decían, nuestros corazones están cerrados porque ya saben lo necesario, pero en realidad Dios los maldijo por negar la verdad. Poco es lo que creen. En cuanto les llegó el libro de Dios, el Corán, que confirmaba lo que ya tenían en el Torá, a pesar de que antes oraban para que llegara el profeta que los guiase a la victoria contra los incrédulos. Cuando se les presentó el mensajero, lo reconocieron, pero como no era judío, no creyeron en él. La maldición de Dios caiga sobre los que niegan la verdad. Qué mal negocio han hecho al no creer en lo que Dios reveló por envidia a que Dios favorecería a quienes quiso de entre sus siervos, por lo que incurrieron una y otra vez en la ira de Dios. Los que niegan la verdad tendrán un castigo degradante, y cuando se les dice crean en lo que Dios ha revelado, responden, creemos en lo que Dios nos reveló a nosotros, y creen que de lo que vino después, a pesar de ser la verdad que corrobora el libro. ¿Qué tienen? Diles. ¿Qué tienen? Diles. ¿Por qué entonces asesinaron a los profetas de Dios si eran creyentes? Se les presentó Moisés con milagros evidentes, pero adoraron el becerro de oro, obrando injustamente. Y recuerden cuando celebré con ustedes el pacto y levanté el monte encima suyo y dije, aférrense con fe a los que les he dado y obedezcan. Dijeron, oímos, pero desobedecemos, y como castigo por haber negado la verdad, sus corazones quedaron embebidos de amor por el becerro de oro. Diles, oh Mohamed, a ellos que pésimo en lo que su fe les ordena hacer. Si en verdad fueran creyentes, diles, oh Mohamed, si creen en la morada del más allá, junto a Dios, es exclusiva para ustedes, entonces deseen la muerte. Así son veraces, pero jamás la desearán, por lo que han cometido, y Dios bien sabe quién
son los injustos. Encontrarán que los judíos son los más aferrados a la vida mundanal. Más aún que los idólatras, algunos de ellos quisieron revivir, más aferrados a la vida mundanal, más que ellos los idólatras, algunos de ellos quisieron vivir 1000 años, pero eso no les librará del castigo, porque Dios sabe cuánto hacen. Dile, oh Mohamed, a quien sea enemigo del ángel Gabriel, el que es quien descendió la revelación a tu corazón con la anuncia de Dios, confirmando los mensajes anteriores como guía de buena nueva para los creyentes. Quien sea enemigo de Dios, de sus ángeles, de sus mensajeros, del ángel Gabriel, del ángel Miguel, que sepa que Dios es enemigo de los que rechazan el mensaje. Y te he revelado, oh Mohamed, signos evidentes que solo los perversos los niegan. ¿No es cierto? Que cada vez que realizan un pacto, un grupo de ellos lo rompe, la mayoría de ellos no cree. Cuando se les presentó el mensajero de Dios, corroborando lo que ya les había revelado en la Torá, algunos se rebelaron contra el libro de Dios, como si no supieran lo que contenía, pero si seguían lo que recitaban los demonios durante el reinado de Salomón. Sepan que Salomón no cayó en la incredulidad, sino que fueron los demonios quienes se enseñaban a la gente la hechicería, la magia, que transmitieron los ángeles Harut y Marut en Babilonia. Ellos no le enseñaban a nadie sin antes advertirle: nosotros somos una tentación, no caigan en la incredulidad. A pesar de la advertencia, aprendieron de ellos cómo separar al hombre de su esposa, aunque no podían perjudicar a nadie sin el permiso de Dios. Lo que aprendían los perjudicaban y no los beneficiaban, pero los hijos de Israel sabían que quienes practican la hechicería no tendrán éxito en la otra vida, que mal vendieron sus almas si supieran. Si hubieran creído y temido devocionalmente a Dios, la recompensa de Dios hubiera sido muy superior. Si supieran, oh creyentes, no digan al mensajero de Dios, Ra'inam, sino que digan, Ujrunna, y obedezcan. Lo que rechacen el mensajero recibirá un castigo doloroso. Los que rechacen el mensaje recibirán un castigo doloroso. Los incrédulos de entre la gente, el libro y los idólatras no desean que su Señor los agracie con alguna bondad, pero Dios distingue con su misericordia a quien Él quiere. Distingue por su misericordia a quien Él quiere, porque Dios es el poseedor del favor inmenso. No abrogo ninguna regla, ni versículo, ni la hago olvidar, sin atraer otro mejor o similar. ¿Acaso no saben que Dios tiene poder sobre todas las cosas? ¿No saben que Dios pertenece al reino de los cielos y de la tierra? Y el que no tiene fuera de Dios protector ni socorredor, ¿acaso van a extinguirle un milagro a su mensajero, como el pueblo de Israel le exigió a Moisés, quien cambie la fe por la
incredulidad se habrá desviado del camino recto. Muchos de entre la gente del libro quisieran que renegaran de su fe y volvieran a ser incrédulos, pero la envidia que les tiene, incluso después de haberse evidenciado a ellos la verdad, pero perdonen y disculpen hasta que Dios decida sobre ellos. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Realicen la oración y paguen el sarcab y sepan que todo el bien que hagan será para su propio beneficio y su recompensa la encontrarán junto a Dios. Dios sabe cuánto hacen y dice: solo entrará al paraíso quien sea judío o cristiano. Esos son sus deseos infundados. Diles: traigan pruebas si es que dicen la verdad, pero no es así, porque quienes sometan a su voluntad a su Dios y hagan el bien obtendrán su recompensa junto a su Señor y no sentirán temor ni tristeza. Dicen los judíos: los cristianos no tienen bases, y los cristianos dicen: los judíos no tienen bases, siendo que ambos recitan el mismo libro. Asimismo dijeron los ignorantes idólatras: Dios juzgará entre ellos el día de la resurrección. Sobre los que discrepaban: ¿acaso existe alguien más injusto que quien prohíbe que en las casas de Dios se alabe su nombre e intentan destruirlas? Ellos recibirán entrar en ellas con temor, porque finalmente serán humillados en este mundo y en otra vida recibirán un castigo terrible. A Dios pertenece el oriente, el occidente, y donde quiera que dirijan el rostro durante la oración, ahí se encuentra el rostro de Dios. Dios vasto, todo lo conoce. Dios ha tenido un hijo, glorificado sea. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Todo se somete en el originador de los cielos y de la tierra. Cuando decreta un asunto, dice: sé y es. Pero dicen los que no saben: ¿por qué Dios no habla y nos envía una señal? Lo mismo dijeron quienes pertenecieron, sus corazones se asemejan, dice, evidentes los signos para quienes creen con certeza. Te he enviado, oh Mohammed, con la verdad, como albriciador y advertidor, pero no serás preguntado sobre los que conocen el fuego infernal. Ni los judíos ni los cristianos estarán completamente satisfechos. Castigo hasta que siga su religión. Di: la guía de Dios es la guía verdadera. Si siguieras sus deseos, luego de haberte llegado al conocimiento sobre la verdad, no tendrías quien te protegiera, ni quien te auxiliara, quien te protegiera, ni te auxiliara de Dios. Aquellos a quienes he confiado el libro, si fueran conscientes con la versión original del mismo, habría creído en el Corán, pero quienes lo nieguen, ellos serán los perdedores. Oh pueblo de Israel, recuerden los beneficios con los que los favorecí y que los distinguí sobre los demás pueblos de su época. Teman el día que ningún alma pueda beneficiar de otra alma. No acepte compensación ni intersección alguna, y no sean auxiliados. Y recuerde, oh Mohammed, cuando Abraham fue puesto a prueba por su Señor con unas órdenes y lo cumplió, dijo: Dios haré de ti un guía para la gente. Preguntó Abraham: ¿y de mis descendientes? Dijo Dios: mi pacto, la profecía, no incluye a los injustos. Y recuerden cuando hice de la casa la Kahf un lugar de reunión, refugio para la gente. Oh creyentes, tomen el sitial de Abraham como lugar de oración, y cuando indiquen a Abraham, Ismael, purifiquen mi casa. Cuando quienes vengan a hacer el rito de circunvalación en el rito espiritual,
y los que se inclinen y se postren durante su oración. Recuerden cuando Abraham dijo: Señor mío, haz de esta ciudad, la Meca, un lugar seguro, y beneficia con sus frutos a los pobladores que creen en Dios. Y el día del juicio final dijo Dios: pero a que rechace la verdad, lo dejaré disfrutar un tiempo y después lo conduciré al castigo, el fuego. Qué pésimo destino. Y recuerden cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa, dijeron: oh Señor, acepta nuestra obra, tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe. Señor nuestro, haz lo que nosotros nos entreguemos a tu voluntad, y que nuestra descendencia también lo haga como una nación de musulmanes. Enséñanos nuestros ritos para la peregrinación, y acepta nuestro arrepentimiento. Tú eres el indulgente, el misericordioso. Señor nuestro, haz surgir de entre nuestra descendencia un mensajero que les recite tus palabras y les enseñe el libro y la sabiduría y los purifique. Tú eres el poderoso, el sabio, y el quien, sino el espíritu necio, puede rechazar la religión monoteísta de Abraham. Fue un elegido en este mundo, y en el otro se contará entre los justos. Y recuerden cuando dijo su Señor: entrégueme tu voluntad. Respondió: le entrego mi voluntad al Señor del universo. Y esto fue lo que Abraham y Jacob legaron a sus hijos. Oh, hijos míos, Dios les ha elegido esta religión, y no mueran sin haber entregado su voluntad a Dios. ¿Acaso saben que le preguntó Jacob a sus hijos cuando les llegó la muerte? ¿Qué adorarán después de mi muerte? Dijeron: adoraremos lo que adorabas tú y tus ancestros, Abraham, Ismael, Isaac, la única divinidad, y a él entregaremos nuestra voluntad. Aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía, y ustedes recibirán lo que merezcan, y no les preguntarán por lo que aquello hicieron. Dijeron a la gente del libro, sean judíos o cristianos, que así estaré en la guía correcta. Diles: no seguimos la religión de Abraham, que era monoteísta, puro, y no era de los idólatras. Digan: creemos en Dios, en lo que nos fue revelado a nosotros, en los que nos fue revelado a Abraham, Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus, y en los que Dios reveló a Moisés y Jesús y a los demás profetas. No discriminamos entre ellos y entregamos a Dios nuestra voluntad, siendo musulmanes. Si creen en lo mismo y ustedes creen, habría seguido la guía correcta, pero si rechazan, estarán en el error. Dios protegerá de ellos. Él es el que todo lo oye, todo lo sabe. Digan: seguimos la religión de Dios. ¿Y qué mejor religión que la de Dios? Y nosotros solo adoramos a Él. Di: por lo que discuten con nosotros acerca de Dios, siendo el que el Señor de ambos, nosotros respondemos por las nuestras acciones y ustedes por las suyas. Nosotros les somos sinceros, adorándoles solo a Él. ¿Acaso van a decir que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las 12 tribus eran judíos o cristianos? ¿Y acaso ustedes saben más que Dios? ¿Existe alguien más injusto que Dios? Oculta un testimonio que ha recibido de Dios. Dios no está desatento de lo que hacen. Aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía, y ustedes recibirán lo que merezcan. Y no les preguntaré por lo que ellos hicieron. Dirán algunas personas tontas que lo que hizo cambiar la orientación en la que adoraban. Diles: a Dios pertenece el oriente y el occidente.
Él guía a quien quiere hacia el sendero recto. Hice a ustedes una comunidad moderna, justa, a fin de que fueran testigos ante la humanidad y fueran el mensajero testigo de ustedes. Con el cambio de lugar hacia donde te orientabas para orar, distinguí a los que toman partido por el mensajero de aquellos que les daba la espalda. Este, en cambio, fue algo difícil, salvo que aquellos a quienes Dios guió, Él no dejará de recompensarlos por su fe. Dios es compasivo, misericordioso con la gente. Veo que vuelve su rostro hacia el cielo. Te orientaré en una dirección que te complazca. Oriéntate hacia la mezquita sagrada. Oriéntate hasta la mezquita sagrada de la Meca, y donde quiera que estés, oriéntense hacia ella. La gente del libro sabe que es la verdad proveniente de su Señor. Dios no está desatento de lo que hacen, pero aunque te presente ante la gente del libro con todas las evidencias, no seguirán tu orientación al orar, ni tú seguirás la de ellos, ni seguirán unos la orientación de otros. Y si siguieras sus deseos luego de los que se te ha revelado del conocimiento, te encontrarás con los injustos. A ver, leemos de nuevo aquí. Pero aunque te presentes ante la gente del libro con todas las evidencias, no seguirán tu orientación al adorar, ni tú seguirás a la de ellos, ni seguirán unos la orientación de los otros. Y si siguieras sus deseos luego de los que te ha revelado del conocimiento, te contarías entre los injustos. Aquellos a quienes concedí el libro, judíos y cristianos, lo reconocen como reconocen sus propios hijos. Algunos de ellos ocultan la verdad. A sabiendas, la verdad proveniente de tu Señor. No seas de los indecisos, aún ante la evidencia irrefutables. Todas las religiones tienen una dirección a la cual dirigirse en sus oraciones. Apresúrense a realizar obras de bien. Donde quiera que esté Dios, los reunirá a todos el día del juicio final. Dios es sobre toda cosa poderoso. Y hacia donde quiera que salga en tus viajes, oriéntate hacia la mezquita sagrada, pues esta es la verdad que proviene de tu Señor. Y sepan que Dios no está desatento de lo que hacen. Y hacia donde quieran que salgan, oriéntate hacia la mezquita sagrada, y donde quiera que estés, oriéntate hacia ella, para que la gente no tenga argumento en contra, excepto de los injustos, idólatras de la Meca. Pero no les teman a ellos, y témame solo a mí. Completaré sobre ustedes mis gracias para que sean los bien guiados. De la misma manera envié un mensajero entre ustedes para que les desmintiera mis preceptos y los purificase y enseñaran el libro y la sabiduría y les enseñase lo que ignoraban. Bueno, amigos, me gusta a mí leer, ¿no? Cada vez que leo voy entendiendo, comprendiendo, pero les invito a leer el Sagrado Corán. Ahí encuentro una paz, una tranquilidad, me purifica el alma, me siento una mejor persona y me encanta leer. Les voy a leer una partecita última para no alargarles el tiempo y porque ya cubre la noche y hasta no las nubes.
Bueno, la última partecita les leo, amigos. Recuérdenme que yo los recordaré. Agradézcanme y no sean ingratos. Oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y en la oración, que Dios está con los pacientes. Y no digan que quienes creyeron por la causa de Dios están muertos, sino que están vivos, pero ustedes no lo perciben. Los pondremos a prueba con algo de temor, hambre, pérdida de bienes materiales, vidas y frutos, pero al tribacia a los pacientes. Miren, amigos, o sea, en esta parte yo que ya me iba a despedir, ¿no? Me topo con este lindo tema, con estas lindas palabras de Dios, que dice, escuchen bien, amigos, lo que dice aquí. Recuérdenme que yo los recordaré. Agradézcanme y no sean ingratos. ¿Qué dice? Que debemos agradecer siempre a Dios. Recuérdenme que yo los recordaré. Entonces siempre debemos estar acordándonos de Dios. Y miren acá, más acá abajito lo que dice en la palabra de Dios. Dice, oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia, en la oración, que Dios está con los pacientes. Vea, hermosa palabra. Y así personas dicen que no crean en esta palabra sagrada, que aquí está toda la verdad. Les repito, dice, oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y en la oración, que Dios está con los pacientes. Nos dice, y no digan que quienes creyeron por la causa de Dios están muertos, sino que están vivos, pero ustedes no lo perciben. Los pondremos a prueba. Miren, aquí dice Dios que nos pondrá a prueba. Clarito está aquí. Miren, escuchen. Los pondremos a prueba con algo de temor, hambre, pérdida de bienes materiales, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes, aquellos que cuando les alcanzaba una desgracia dicen, de Dios provenimos y a Él retornaremos, para que nos juzgue por nuestras acciones. Vea esta palabra. El que tenga entendimiento, que entienda. Clarito dice aquí, los pondremos a prueba con algo de temor, con hambre, pérdida de bienes materiales, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes. Aquellos que cuando les alcanzaba una desgracia dicen, de Dios proveímos y a Él retornaremos, para que nos juzgue por nuestras acciones. A ellos su Señor bendecirá con el perdón y la misericordia, y son los correctamente guiados. El recorrido entre los montes de As-Safa y Al-Marwat. As-Safa y Al-Marwat. Es un río establecido por Dios. No, aquí me equivoqué. Es un rito establecido por Dios. Quien realice la peregrinación mayor a la peregrinación menor a la casa sagrada de la Meca, sepa que no incurrirá en falta por realizar el recorrido ritual entre ambas. Y quienes voluntariamente hagan el bien, sepa que Dios se los recompensará, pues Él premia las buenas intenciones. Quienes ocultan a la gente las evidencias y la guía que he revelado, luego de haberlas evidenciado el libro, serán malditos. Dice, quienes ocultan a la gente las evidencias y la guía que he revelado, luego de haberlas evidenciado en el libro,
serán malditos por Dios y por toda la creación. O sea, tal vez, pienso yo, tal vez por el conocimiento que nos dio, por no saberlo compartir. Dice aquí, quienes ocultan a la gente las evidencias de la guía, o sea, tal vez quien oculta en el libro. Quienes ocultan a la gente las evidencias de la guía que he revelado, luego de haberlas evidenciado en el libro, serán malditos por Dios, por la creación, dice. O sea, los que ocultan la verdad y no dan a conocer a su pueblo. Excepto quienes se arrepientan, reparen y aclaren lo que habían ocultado. Excepto quienes se arrepientan, reparen y aclaren lo que habían ocultado. A ellos se les aceptará su arrepentimiento, porque yo soy el indulgente, el misericordioso. Aquellos que no crean y mueran negando la verdad recibirán la maldición de Dios, los ángeles y de toda la humanidad. Aquellos que no crean y mueran negando la verdad recibirán la maldición de Dios, los ángeles y de toda la humanidad. Por toda la eternidad, así estarán. Por toda la eternidad, así estarán. No se les será aliviado el castigo, ni se les concederá prórroga alguna. Su Dios es un solo Dios único, no hay divinidad con derecho a ser adorada, salvo el compasivo, el misericordioso. Aquí está. Su Dios es único. Su Dios es único, no hay divinidad con derecho a ser adorada. Su Dios es único, no hay divinidad con derecho a ser adorada, salvo el compasivo y el misericordioso, que es Dios. Bueno, amigos, aquí les comparto el libro, ¿no? Que bueno, me encuentro aquí tranquilidad, paz para el alma, para el corazón, me hace una mejor persona. Espero que lo consigan, lo lean, la verdadera palabra de Dios. No estoy en contra de diferentes religiones, yo no. O sea, yo creo en la palabra sagrada de Dios, porque aquí está la verdad. El Sagrado Corán ha sido para mí mi guía, para ser una buena, mejor persona en todos mis aspectos. Listo, amigos, no les canso más. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Léanlo y encontrarán un mensaje para el alma, el corazón, unas palabras llenas de bendición. Que Dios los bendiga siempre, amigos. Hasta la próxima.